Formato de, buenos días y perdón por el retraso, pero tenemos el doble formato de presentación a medios de comunicación y luego a profesionales del sector y normalmente, pues lógicamente es un formato que en el tiempo pues queda abierto, ¿no? Pero bueno, son 10 minutillos. Bien, bienvenidos a la presentación del informe trimestral del tercer trimestre de 2024, trimestre que desarrollamos en el marco de la Cátedra de Mercado Inmobiliario con el patrocinio de Colegio de Registradores de España, de Ibercaja Banco, de Grupo Plaza 14, del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón y de Ingenus Urban Consulting. Bien, con todo este equipo pues desarrollamos estas presentaciones trimestrales, desarrollamos pues jornadas. Hace 2 viernes estuvimos en World Trade Center Zaragoza, 150 asistentes. Esta primavera con Ibercaja haremos aquí unas jornadas sobre perspectivas, las terceras nuevamente, y otra serie de actividades y publicaciones que realizamos para el Colegio de Registradores. Intentamos, como línea general, establecer un marco de información, de transparencia sobre lo que es la realidad del mercado inmobiliario desde lo que son las actividades de la cátedra. En este caso, pues hacer mención especial a Ibercaja porque nos ha brindado este fantástico espacio. Es la primera vez que presentamos el informe en el espacio Explora. Agradecer a todo el equipo de comunicación y responsable de las instalaciones de este espacio su labor porque realmente nos lo ponen muy fácil y sin duda vamos a hacer uso intensivo de estas instalaciones en la medida que nos dejen, ¿no? Bien, cada trimestre es distinto, ¿no? Pero la verdad es que cuando vienes con buenas noticias, pues es otra historia, ¿no? La verdad es que hay trimestres buenos, hay trimestres malos y sin duda el tercer trimestre ha sido un trimestre fantástico, incluso podríamos calificar como sorprendentemente fantástico, ¿no? Por tanto, vamos a ir abordando estos contenidos. Como siempre, decirles que este informe y todos los anteriores y todo lo que hacemos dentro del marco de la cátedra, y si no pueden asistir a las jornadas, los vídeos de dichas jornadas lo tienen todo disponible en la página web de la cátedra, catedramercadoinmobiliario.unizar.es. Allí tienen accesible toda la información. Este informe lo tienen ya disponible en dicha página. Siempre hago referencia a que el informe pues, es un informe que supera las 100 páginas. Es un informe pues, que para los profesionales del sector conviene ir viendo con cierto detenimiento. Aquí lo que hacemos es una presentación resumida de los aspectos más relevantes. Comenzaré yo explicando una parte del informe, luego continuará Nacho Pérez Guerrero hablando de las perspectivas del mercado desde lo que es la actividad de la intermediación. Abordaremos la parte de obra nueva con Fernando Montón y Fernando Usez. Posteriormente, la parte de mercado hipotecario con Jorge Aguerri y terminaremos con Miguel Ángel Oriente la parte relativa al ámbito jurídico. Bien, entonces esa es la estructura de contenidos que vamos a abordar en esta presentación. Comenzamos, como siempre, por la parte más relevante, que es la actividad, cuánto se ha vendido, ¿no? En número de compraventas hemos tenido un fantástico trimestre. Aquí pone el segundo mejor trimestre desde mediados de 2008, pero realmente ha sido el tercer mejor trimestre. 4.203 compraventas de vivienda en este tercer trimestre en Aragón. Fíjese la serie histórica, es que tenemos que irnos hasta 2000, salvo estos picos que tuvimos en un periodo relativamente excepcional de 2022, pues realmente no podemos encontrar un nivel tan alto, ¿no? Realmente el mercado, si vemos desde 2014-2015 que hizo suelo, pues ha sido progresivamente ascendente, ¿no? Hasta 2018-19, aquí ya se estabilizó, tuvimos la época del COVID, pero luego siguió sorprendentemente creciendo, ¿no? Teníamos tipos negativos, acumulación de ahorro, percepción de cambio de vivienda por parte de un número importante de personas. Llegamos a esos máximos de más de 4.500 compraventas. Y luego pues tuvimos la subida de tipos de interés por parte de las autoridades monetarias, que lógicamente pues generaron una caída, pero bueno, una caída hacia niveles que seguían siendo buenos. Y ahora lo que hemos tenido pues, es una reactivación de las compraventas en un ciclo bajista de tipos de interés, ¿no? Por tanto, buenos resultados. La contribución a este buen resultado ha sido fundamentalmente desde el lado de la vivienda usada. La vivienda usada es la que ha contribuido en mayor medida, más de 3.500 compraventas en el último trimestre de vivienda nueva, crecimiento de vivienda usada, perdón, crecimiento del 15,3% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Y la vivienda nueva, 655, a nivel trimestral ha tenido un ligero descenso, pero está teniendo, como veremos ahora a continuación, un comportamiento relativamente estable entre 2.600 y 2.900 compras anuales, bien de
de vivienda nueva. Aquí tenemos precisamente los datos anualizados, donde ya se ven más claramente las tendencias, que veníamos de ese proceso de corrección desde 2022, íbamos estabilizando los niveles de compraventa. La segunda mitad del 23 y la primera mitad del 22, pues bueno, iba regular, y ahora pues hemos tenido esa recuperación, esa reactivación. Aquí vemos la línea roja, el volumen de viviendas nuevas, que está, pues como vemos ahí, 2.856, últimos 12 meses, entre 2.600, 2.900 son las cifras en las que se va moviendo de modo más o menos estable. Lo importante es que estos datos anualizados, más de 15.000 compras de vivienda en los últimos 12 meses en Aragón, con respecto a los 12 precedentes ya estamos creciendo, ¿vale? Por tanto, una buena dinámica del mercado de compraventas. Si lo medimos en términos relativos, que siempre hablamos de una dinámica normalizada del mercado, ¿qué es normal y qué no es normal? Pues normal suelen ser unas 10 compraventas por cada 1.000 habitantes ese año. Estamos en 11,5, hemos seguido creciendo, estamos por debajo de lo que tuvimos en ese periodo excepcional, pero sin duda con muy buenos fundamentales. Por tanto, buen trimestre y todo nos hace albergar un cierre de 2024 claramente por encima de las cifras de 2023, lo cual es una buena noticia. El desglose geográfico, adentrándonos en la ciudad de Zaragoza, hemos tenido más de 2.000 compras en el último trimestre, 2.068, crecimiento del 8% con respecto al trimestre precedente, del 28% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Fíjense sobre todo en esta escalera ascendente, es decir, que estamos claramente en un proceso de recuperación. La ciudad de Zaragoza había caído bastante en la segunda mitad del año 23, pero a partir de ahí nos hemos ido recuperando con cierta intensidad. Estamos, de hecho, en el rango alto de compraventas desde 2007. De los últimos 17 años estamos en el tramo alto. Y si vemos los datos anualizados, lo mismo. Habíamos alcanzado los máximos en el 22, tuvimos una progresiva reducción y ahora pues otra vez nos vamos hacia arriba, ¿no? Con lo cual, una buena situación de mercado con crecimientos trimestrales e interanuales. Si a nivel provincial tienen los resultados desglosados, aquí tienen pues, bueno, fundamentalmente la contribución a este crecimiento de la provincia de Zaragoza, derivado fundamentalmente del municipio de Zaragoza, que ya da lugar a que la provincia de Zaragoza represente el 70% del total de compras de la comunidad autónoma. Algo más del 21% la provincia de Zaragoza y algo menos del 9% la provincia de Huesca. Tienen los datos a nivel de municipio, aquí tienen las compraventas anualizadas de toda la comunidad autónoma, ordenado de mayor a menor número de compraventas, la cuota de mercado en el conjunto de la comunidad autónoma. Zaragoza representa, Zaragoza municipio, el 42,53% del total de la comunidad autónoma en actividad. Y aquí lo tenemos desglosado por provincias. La provincia de Zaragoza, la provincia de Huesca y la provincia de Teruel. Ahí aparece Utrillas, el pueblo de Alberto, incluso en el desglose de municipios. Bien, lo importante aquí en lo que es el dato municipal es constatar, aquí tenemos la tasa de variación en el eje vertical. Entonces, en trimestres precedentes veníamos de que casi todos los municipios estaban en tasa negativa. Entonces, ahora cada vez un mayor número de municipios, la tasa interanual está en signo positivo. Es decir, que este proceso de recuperación se está produciendo de carácter más o menos generalizado. Ayer presenté el informe de País Vasco, el viernes pasado el de Valencia, el jueves pasado el de Cataluña, y esta realidad que estamos presentando ahora en Aragón es una realidad que se repite o se replica en gran parte de la geografía española. Por tanto, a nivel territorial, lógicamente, también tenemos esta realidad. Bien, dejamos el número de compraventas y nos adentramos en las características de esas compraventas. En cuanto a la distinción entre vivienda nueva y usada, pues nuevamente constatar lo que hemos visto antes, que ha habido un crecimiento de peso relativo de la vivienda usada. Cerca del 85% del total de compras del último trimestre ha sido vivienda usada y algo más del 15% vivienda nueva. Luego se hará referencia a la parte de obra nueva. En cuanto a la tipología, vivienda unifamiliar frente a vivienda colectiva, pues hemos tenido una nueva recuperación del peso de compra de vivienda unifamiliar. En los niveles máximos se alcanzaron en la época post-confinamiento por esa búsqueda de más superficie, de zonas abiertas, de terrazas, que lógicamente ponía en una situación favorable a vivienda unifamiliar. Luego íbamos volviendo poquito a poco a la normalidad, pero bueno, la verdad es que ha quedado ahí presente ese alto peso de vivienda unifamiliar, ¿no? Y en cuanto a la superficie, la vivienda usada, que es el 85%, como hemos visto, pues más o menos mantiene
una superficie relativamente estable. Lo que sí que observamos es que en el desglose de pisos, quitando la vivienda unifamiliar por tramos de superficie, los de más de 80 metros están sufriendo más, es decir, están reduciendo su peso relativo sobre el total de compraventas. Sin embargo, los pisos de 60-80 y de 40-60 están mejorando levemente su peso relativo. Se trata de variables que normalmente no tienen cambios radicales de un trimestre a otro, pero sí que se observan esas tendencias. En lo que respecta a la compra de vivienda por extranjeros, pues la verdad es que tenemos pues, muy buenos resultados. La verdad es que es un pilar muy importante, sobre todo a nivel de España, ¿no? Pero estas son las tasas porcentuales de España, estas son las de Aragón. Estamos claramente por debajo, pero estamos con muy buenos resultados. De hecho, el dato interanual, observen la gráfica, la línea roja, estamos en máximos de la serie histórica. El 7,64% del total de compras del último año han sido realizadas por extranjeros. La provincia de Huesca es la que tiene un mayor peso, el 8,62, luego 7,82 la provincia de Zaragoza y por debajo del 5 la provincia de Teruel. Tanto la provincia de Huesca como la de Zaragoza pues están en máximos de la serie histórica en peso porcentual. Lógicamente también están teniendo cada vez más peso en el total de la población, con lo cual resulta relativamente normal que tengamos esta evolución de resultados. Observando el desglose por nacionalidades, se constata que son fundamentalmente nacionalidades de residentes. ¿Bien? En el gráfico aquí no se percibe bien, pero en el informe lo pueden ver, tienen la evolución de peso relativo de cada una de las nacionalidades. Si pasamos a la parte de precios, pues bueno, aquí seguimos en una continuidad de ascenso de precios. Bien, 3,2% de crecimiento en el último año en nuestra comunidad autónoma, 1.561 euros de precio metro cuadrado de media. Lo importante es ver, y que se va a repetir en todas las gráficas que voy a enseñar ahora de precios, que estamos en un proceso de reactivación de los precios. Bien, fíjense, la tasa interanual, que esta línea, pues verán en todos los gráficos que repunta hacia arriba. Sean datos de registradores, sean datos del INE, sean datos del Ministerio, una cierta reactivación del precio. Sí que es importante destacar que en nuestra comunidad autónoma pues somos baratos. Somos baratos, aunque quede así, si miramos un poco más allá, en términos relativos somos bastante baratos. De hecho, somos de los que hemos tenido un comportamiento en todo este ciclo alcista de 9 años, desde el mínimo que tuvimos, desde el mínimo reciente de mediados de 2015, 9 años consecutivos de crecimiento del precio, pues estamos muy por debajo de los máximos que tuvimos en su momento. Y eso, créanme, hay comunidades autónomas que claramente están actualmente en máximos históricos, muy por encima de los precios de 2006 y 2007. Sí que es importante diferenciar en lo que es el precio de la vivienda entre vivienda nueva y vivienda usada. Vivienda nueva no es representativo porque recoge los acuerdos de compraventa hace 2 o 3 años. Por tanto, las estadísticas de precio de vivienda nueva no es un sensor adecuado de lo que está ocurriendo en la actualidad. La vivienda usada sí. La vivienda usada, pues fíjese que marca un crecimiento del 7,1, es decir, mayor intensidad de crecimiento del precio. Bien, si avanzamos en lo que representa el desglose territorial, en la ciudad de Zaragoza estamos cerca ya de los 2.000 euros por metro cuadrado, un crecimiento del 4% interanual. Seguimos por debajo de máximos que tuvimos, pero sobre todo veamos nuevamente lo que les decía, reactivación. Con la reactivación de la demanda está habiendo un proceso también de reactivación de los precios. Afortunadamente, por debajo del crecimiento de los salarios. Luego veremos que en Aragón el crecimiento interanual de los salarios está en el 6%, con lo cual, pues bueno, eso nos da unas mejoras de accesibilidad, ¿no? Y la inflación también ha bajado bastante, ¿no? Aquí tenemos datos de la provincia, que el crecimiento ha sido más moderado, 1,5, pero nuevamente una cierta reactivación. Y en todos los sitios, en Zaragoza municipio, en Zaragoza provincia, pues muy por debajo de los datos que tuvimos en su momento. Tienen también los datos desglosados por municipios, ordenados de cara a los que mayor número de compraventas, pues tienen sus precios, la evolución en cada uno de ellos, la evolución de las provincias. Y bueno, esto, como les decía, es para ir mirando detenidamente el informe, ¿no? Tomando otras fuentes de datos distintas a registradores, los datos del Ministerio, los datos del INE, el INE todavía, por lo menos hasta ayer, no había publicado tercer trimestre. A finales de la semana pasada publicó el Ministerio. En todo caso, lo que se ve, lo que decía anteriormente, una cierta reactivación del precio de la vivienda.
eso es un riesgo. Es decir, que lo adecuado en precios es que haya crecimientos de precio, pero en niveles bajos y siempre por debajo del crecimiento de los salarios, porque lo que hacemos es mejorar en cuanto a la capacidad de compra. Bien. Desde ahora la oferta, pues bueno, no se ven cambios importantes. Seguimos con crecimientos en precio de oferta razonables, 4,1, pero si el vendedor no tiene una propensión a corregir sus precios, a medio plazo y a corto plazo, lógicamente, no vamos a tener una corrección de precios. Bien, por tanto, vamos a seguir teniendo crecimientos de precios. Esto lo tenemos en la comunidad autónoma, lo tenemos en las provincias y lo tenemos en las capitales. Bien, en cuanto a crecimientos con carácter general de los niveles de precios, desde el punto de vista de la oferta. Adentrándonos en el mercado del alquiler, pues estamos en la línea que si nada cambia, pues los resultados tampoco van a cambiar. Lógicamente estamos pues en máximos históricos, 9,3 euros por metro cuadrado y mes de alquiler. Los datos provinciales o están en máximos o próximos a máximos. Y en las capitales de provincia, pues ya vemos Zaragoza, que ha superado los 10 euros por metro cuadrado y mes, 10,1, Huesca 8,5 y Teruel 7,5. Nuevamente, o están en máximos o estamos cerca de máximos. Aquí, pues bueno, ¿qué les voy a explicar? Los que operan en el mercado, pues no hay producto, hay mucha demanda y, por tanto, pues hay crecimiento de los precios. Por lo que respecta al precio medio por vivienda, se apreciaba una cierta estabilización de precios, pero sin embargo, nuevamente con la reactivación de las compraventas y la reactivación de los precios, ha habido una reactivación del precio medio por vivienda. 136.600 euros en la comunidad autónoma, en Zaragoza municipio cerca de 171.000 euros y en la provincia cerca de 148.000 euros. Pero en todos los casos, observen la tasa de variación interanual, tendencia alcista, es decir, un empuje hacia arriba de los precios por metro cuadrado que da lugar a un crecimiento del precio medio por vivienda. Volumen de mercado, para todos ustedes, es una variable muy importante porque los que operan, sobre todo en el ámbito de la intermediación, parte de sus honorarios va condicionado por lo que mueve el mercado, ¿no? Pues muy buenos resultados, más de 630 millones de euros en el último trimestre, tendencia claramente ascendente de volumen de mercado intermediado o movido en lo que son compraventas de vivienda, y en el desglose entre vivienda nueva y vivienda usada, lógicamente, si hemos visto un mayor crecimiento de la vivienda usada, pues esa parte del pastel en el último trimestre, pues lógicamente tiene mayor peso la vivienda usada. Tienen los datos por provincias y como, digamos, cierre de lo que es mi parte de intervención, lo que llamo los fundamentales, pues bueno, variables que no son del mercado inmobiliario pero que nos afectan. Seguimos creciendo en número de habitantes, eso es fundamental. Cuando hablamos de mercado de vivienda, pues lógicamente cómo evolucione el número de habitantes es decisivo. El INE publica datos semestrales de los últimos 5 semestres. En 4 hemos tenido crecimientos. Eso está dando lugar a un crecimiento también de la formación de hogares. Si ese crecimiento de la población está acompañado de crecimiento económico, además sólido, un 3,4%, datos del Gobierno de Aragón interanuales al cierre del segundo trimestre de 2024. Crecimiento económico que da lugar a un crecimiento del empleo, en número de ocupados, afiliación. La tasa de paro sí que se ha incrementado ligeramente en los 2 últimos trimestres, pero muy cerca de mínimos de la serie. Crecimiento de los salarios muy fuerte, del 6% en términos interanuales y, sobre todo, lo que era la variable más negativa durante los últimos año y medio, 2 años, ¿no? Los tipos de interés. Pues bajada importante de la inflación, descenso del Euribor, descenso de los tipos de intervención por parte de los bancos centrales y luego veremos en la parte que nos explicará Jorge, descenso de los tipos de interés de cierre de los créditos hipotecarios. Por tanto, todos los fundamentales, pues bueno, o casi todos, pues están empujando positivamente hacia los resultados que estamos obteniendo. ¿De acuerdo? Pues nada, esta es mi parte de intervención. Ahora ya cedo la parte a Nacho Pérez Guerrero para que nos hable de lo que ha sido su visión del mercado desde el punto de vista de la intermediación. Gracias. Venga, sí. Bueno, hoy estoy aquí porque, representando al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Fernando Baena, nuestro presidente, no ha podido acudir por motivos personales e intentaré hacerlo lo mejor que pueda, aunque ni hablo tanto como él ni tan bien como hablé, pero bueno, haremos lo que podamos, ¿de acuerdo? Bueno, los datos que nos ha aportado Luis son datos muy detallados de lo que es la oferta
y lo que es la situación del mercado inmobiliario en cuanto a precios y en eso no me voy a extender más porque además ha sido un análisis muy profundo y muy completo. Y la visión que voy a intentar dar es la de los agentes de la propiedad inmobiliaria, que es, dijéramos, los profesionales que estamos interviniendo en el mercado habitualmente todos los días. Es decir, que esa visión que vamos a dar es la de la operativa de nuestras oficinas en el día a día. Entonces, sí que es verdad que, coincidiendo con lo que ha dicho Luis, pues el aumento de ventas en la vivienda de segunda mano se ha producido, hay también un incremento de precios. Yo también creo que se debe a que el incremento viene producido también por un decrecimiento en lo que es la oferta de la vivienda de obra nueva. Es decir, si hay poca oferta de vivienda de obra nueva y además normalmente a un precio más alto, la tendencia es que el mercado busque la salida, porque la necesidad de vivienda sigue estando, en la vivienda de segunda mano, ¿vale? Por lo tanto, ese aumento en lo que es las ventas creemos que también está producido por este factor del decrecimiento en la obra nueva. Ahora, también vemos que la subida de precio en la venta de la vivienda de segunda mano se produce pues porque también hay menos oferta. Es decir, la segunda mano, el mercado, hay una tendencia, hay una tensión en la demanda, en la vivienda de segunda mano cada vez más fuerte. No es que la población, o sea, hay un crecimiento de población, el comprador que acude a nuestras oficinas sí que es cierto que viene con interés, no es que vengan más número de compradores que venían hace mucho más tiempo, pero sin embargo sí que vemos que el comprador que viene con más información, viene más depurada su intención y el ratio de visitas con el ratio de compras, desde luego, ha mejorado, ¿no? O sea, es decir, hay menos visitas, pero el porcentaje por compra-visita ha subido. Nosotros lo que vemos es que la tendencia también al aumento de la venta de vivienda de segunda mano se debe a que el rango de precios es más económico en la segunda mano que en la obra nueva. Por lo tanto, el comprador que se dirige a buscar vivienda se dirige más a la vivienda de segunda mano. Lógicamente, aquí ahora hay que tener en cuenta también un factor que no nos damos cuenta, o sea, es decir, o sí que una vez que se ha comprado la vivienda, que esto a veces se lleva la sorpresa al comprador, es que los costes en las reformas posteriores que hay que hacer en la vivienda de segunda mano, porque claro, la vivienda de segunda mano tiene ya su edad, entonces tiene sus años y por lo tanto hay unos costes adicionales una vez que se ha adquirido la vivienda de las posibles reformas posteriores en ello, ¿no? Y entonces también ha habido, igual que ha habido un incremento en los costes de construcción en la obra nueva, también los ha habido en las reformas. Este es un factor que habría que tener en cuenta a la hora de evaluar lo que es el coste de la vivienda de segunda mano, ¿de acuerdo? La escasez en la oferta de la vivienda de obra nueva, bueno, nosotros, quiero decir, accedemos a datos muchas veces de los portales inmobiliarios y yo es lo que he hecho, es decir, independientemente de que, por supuesto, es mucho más preciso los datos que nos está dando Luis en lo que es datos del MERIN, pero se está viendo que lo que es el ratio de precios a los que se está acudiendo y en los que más ventas se están produciendo están entre los 100.000, 150.000 y entre los 150 y 200.000 euros. Claro, estos ratios es difícil conseguirlos en obra nueva porque, como bien ha dicho antes Fernando anteriormente y expondrá ahora, los costes de la construcción nos ha llevado a establecer unos precios en la vivienda nueva que son los que son, es decir, la mano de obra ha subido los costes, por lo tanto, y luego está el factor suelo, que de eso hablaremos posteriormente, que la escasez de suelo también está llevando a que esto que sea así. Y lo que es, luego hay otra alternativa, es decir, en lo que es la compra de vivienda del cliente, que sería la vivienda de protección oficial y la vivienda libre, ¿de acuerdo? Lo que pasa que el módulo en la vivienda de protección oficial actualmente está en 185.000 euros, más o menos en vivienda de 80 metros con garaje y trastero, y hay que pensar que a ese precio sí que puede acceder bastante público y desde luego está teniendo tirón lo que es la obra nueva en vivienda de protección oficial en sectores como Arcosur, pero ¿qué está ocurriendo? Que los costes están poniendo en entredicho la viabilidad de los proyectos. Bueno, esto lo sabéis algunos de los promotores que hay aquí y que cada vez es más difícil sacar unos números que hagan rentable una promoción de obra nueva en vivienda de protección oficial. Bueno, ahí se está discutiendo, creo que con la Diputación General de Aragón,
la posibilidad de modificar los módulos de cara a que el ratio de la viabilidad en la promoción de obra nueva en vivienda de protección oficial sea más razonable para el promotor y que le apetezca un poquito más, ¿de acuerdo? Ahora, en el término municipal de Zaragoza, actualmente aparecen en Idealista viviendas por debajo de 100.000 euros, aparecen 109. Es decir, que cada vez se está estrechando más esa oferta porque cada vez existe menos. La oferta de segunda mano, como decimos, está desapareciendo también en los portales inmobiliarios y en las ofertas en nuestras oficinas. Pues porque también se está vendiendo más, pero no se repone vivienda, ¿vale? Esto va involucrado una cosa con otra. También en cuanto a lo que nos ha dicho Luis y que nosotros estamos viendo, comentarios que hemos tenido nosotros con otros compañeros, es que el tamaño de las viviendas en la demanda está cambiando. Hay una tendencia a un menor tamaño en la adquisición en la demanda de vivienda. ¿Por qué? Pues porque lógicamente el precio, en cuanto reduces el tamaño, el precio es menor también. Y está habiendo un cambio de tendencia en los modelos sociales de convivencia. Cada vez hay más divorciados, hay cada vez más familias monoparentales y el mercado de la vivienda en tamaño está reduciéndose. Bueno, este es otro factor a comentar. Para nosotros creemos, vamos, esto ya no solo nosotros, es decir, esto es un tema que se está comentando en general, que hay un problema, creemos que fundamental hoy día en la sociedad y en el mercado de la vivienda, que es el acceso a la vivienda por la población joven. Es decir, la población joven está sufriendo ese desfase que hemos tenido, bueno, sobre todo estos años atrás, que ha habido un incremento en la inflación, pero no aunque ahora se ha controlado, como bien ha dicho Luis, se está controlando un poco lo que es la inflación, pero estos años atrás sí que ha habido un desfase y una tensión entre lo que es la subida de precios, no solo en la vivienda, que ha sido un crecimiento, como hemos dicho, ha sido un crecimiento sostenido, sino que ha habido un crecimiento en lo que son los costes de la energía, en lo que son los costes de los transportes, los medios de comunicación, y que esto a la gente joven, en la alimentación, que esto a la gente le está afectando. Entonces, la capacidad de compra que tiene la población joven es mucho menor que lo que tenía hace unos años. Nosotros entendemos que a esto hay que darle una solución y que bueno, pues gracias a Dios, en nuestra administración, en la administración o en las administraciones, tanto autonómicas como locales en Aragón, están tomando una política, están adoptando unas políticas de programa de vivienda pública accesible para jóvenes. Bueno, está saliendo en los medios de comunicación y vosotros en medios de información habréis leído que se está generando la posibilidad de, en un tiempo razonable, hacer o construir 1.000 viviendas para jóvenes con posibilidad de acceder a la vivienda, es decir, vivienda en alquiler accesible, ¿de acuerdo? Eso lo estaréis viendo, bueno, todos en nuestras casas o muchos de los que estáis aquí lo veréis. Ahora la edad de emancipación de los jóvenes está subiendo. En España la media está en 30,4 años. Esto, bueno, pues en muchos de nosotros ya sabéis lo que esto supone, recoger más calcetines por la noche, por la mañana, más lavavajillas, pues eso, más coladas, etcétera, etcétera. Es decir, esto cada vez se está alargando más. Por lo tanto, bueno, es un problema que es de todos, pero desde luego en el cual hay que tomar medidas. Ya digo que somos afortunados aquí en Aragón en que, en que nuestra comunidad autónoma, desde luego nuestras administraciones se están poniendo manos a la obra, cosa que no se hacía hace muchos años. Y esto, desde luego, pues a todos nos va a ayudar. Aquí entendemos que tiene que haber una colaboración público-privada. Yo creo que las administraciones públicas no son profesionales de la promoción, no son profesionales de la construcción y tienen que echar mano de los promotores, de los constructores, para poder poner todo este número de viviendas en funcionamiento para poder dar posibilidad a que la población joven tenga acceso y pueda emanciparse, ¿eh? Hay una solución que creemos que tenemos clara y algunos de los promotores que están aquí, Fernando lo ha comentado antes, de soslayo, pero hay algún otro que pueda estar aquí que lo sabéis. Es decir, ha habido muchos años en que el planeamiento urbanístico en Aragón y en toda España
bueno, pues ha sufrido un proceso de inmovilización y de que los procesos del planeamiento, ya no de inmovilización debido a que los plazos del proceso del desarrollo urbanístico del suelo son excesivos y muy lentos. Entonces nosotros entendemos que las administraciones se deberían poner de acuerdo, las autonómicas, las locales y por supuesto la administración central, en generar suelo pero en unos plazos mucho más rápidos. Es decir, no podemos estar pendientes de que se desarrolle un suelo urbanizable en 5 o 10 años para poder disponer de un suelo urbanizado con bordillos y poder edificar. Eso es inviable. O sea, es decir, si la demanda está siendo cada vez mayor, es una demanda sostenida, está generándose más población y además en Aragón en concreto, y vuelvo a decirlo, creemos que las administraciones públicas están favoreciendo la inversión, la llegada de empresas que están generando empleo, que va a crecer. Bueno, ya sabemos todos los datos que hay, de que en plazas está aumentando el suelo porque vienen nuevas inversiones. Luego los famosos centros de datos, bueno, pues esto va a generar empleo de calidad y empleo directo, indirecto, y esto va a haber que generar viviendas para todas estas personas que van a venir a vivir aquí a Aragón, fundamentalmente Zaragoza, porque atrae Zaragoza más todas este tipo de inversiones. Entonces, nosotros vemos que la solución es suelo, suelo y suelo, pero no suelo en 5 o 10 años, sino un suelo en unos plazos rápidos. O sea, el proceso urbanístico no se puede alargar tanto. Esto, bueno, pues ya es cuestión de todos, pero sobre todo de las administraciones autonómicas, presionar a la administración central para que se genere un cambio en la ley del suelo. O sea, no podemos tener una ley del suelo inmovilista, no podemos esperar a que todo esto se vaya dijéramos ahí, espesando y que esto no se desarrolle. Hay ejemplos claros que ya se están tomando en otros países, por ejemplo Canadá, ahora ha puesto en marcha un programa de que suelos que eran suelos públicos los han puesto en manos de operadores privados y suelos con usos terciarios los están cambiando a suelos con usos residenciales. En 6 meses hay un programa en Canadá que quieren poner en marcha 10.000 viviendas, es decir, y esto porque también hay una tensión de demanda y sobre todo también en la población joven, como hemos dicho, ¿de acuerdo? Bueno, ya por terminar, comentamos y se ha hablado también de lo que es el alquiler. La oferta en alquiler sigue siendo muy escasa. Está casi toda la oferta del alquiler en manos privadas, es decir, en manos de particulares. Prácticamente se estima que puede estar en torno al 90%. Y desde luego, claro, con la ley de alquiler que hay actualmente, pues vamos, esto es comentario de los propietarios en nuestras oficinas, es decir, tienen cierto temor a poner sus viviendas en alquiler por la inseguridad jurídica que la ley de alquiler está produciendo en los particulares, sobre todo en los propietarios. Es decir, ya sabéis todo el problema que hay con las desocupaciones o los inquilinos que no pueden pagar. Es decir, que también es un problema social que las administraciones deberían ahí poner su grano de arena. Pero claro, está el problema del alquiler basado en que hay una escasez de oferta, primero porque no hay mucha vivienda tampoco en oferta en alquiler y segundo porque los propietarios no están animados a poner esa oferta en el mercado. Por todo esto que os digo, es que los procesos de desocupación por impago son muy largos y bueno, ya los de ocupación ilegal pues no digamos, ¿no? Entonces, también esto habría que darle una vuelta y entendemos que habría que favorecer en la legislación el poner más facilidades al propietario para que tengan la posibilidad de poner sus viviendas en alquiler y si creciese la oferta, indudablemente el precio bajaría. Bueno, esto, si muchos de vosotros que estáis en las oficinas lo veréis, es decir, es que ahora prácticamente con cada vivienda, con cada inquilino que viene, además es una problemática también para nosotros porque nos ponen en entredicho en una posición un poco delicada respecto a esto con los inquilinos, porque prácticamente tenemos que hacer un casting. O sea, es que es pedir declaración de renta, vida laboral, nóminas. Bueno, y si no, los propietarios no están tranquilos. Incluso ahora, que vosotros lo habréis comprobado muchas veces, está subiendo lo que son las ofertas de las pólizas de seguro de impago de rentas. Es decir, las compañías de seguro, bueno, no lo tengo estimado en porcentajes, pero desde luego esto es un hecho porque nosotros lo estamos viendo en la oficina. El propietario se queda tranquilo cuando hace una póliza de seguro de impago de rentas. Y si habláis con algún amigo que tengáis corredor de seguros, comprobaréis lo que están incrementando ellos, el hacer ese tipo de pólizas.
también estamos viendo que la escasez de vivienda de calidad en alquiler es tremenda, o sea, es decir, obra nueva en alquiler es que prácticamente no hay. Si os fijáis en Arcosur, mirad que es el polígono ahora más grande quizá donde se está promoviendo vivienda en Zaragoza. Yo el otro día me dio por mirar y había 4 viviendas en alquiler en todo el polígono Arcosur, 3 de ellas de 3 dormitorios, en torno a los 700, 800 euros, y una vivienda de un dormitorio. Quiero decir que desde luego la noticia es muy llamativa. Entonces, entendemos que hay que generar, aunque ahora ya hemos comentado que las administraciones están poniendo un poco ya cartas en el asunto, ¿vale? Y ya por terminar, y por dar respuesta a una pregunta que se ha hecho en los medios de comunicación anteriormente y que Luis ha comentado ahora, sí que es verdad que en el Pirineo, y no está aquí Javier Caudillo, que yo no soy experto en el Pirineo, pero algo conozco, la escasez de oferta en alquiler es tremenda, y es cierto, o sea, es decir, ¿por qué? Porque también se ha generado poca vivienda de obra nueva, muy poca se ha construido en estos años. Salían poblaciones que ha sido llamativo, como Jaca y como Sallén de Gállego, con un incremento de precios tremendo, en precios de venta, me refiero, pero claro, eso luego redunda también en la posibilidad de alquiler, de precios de alquiler que sean más económicos. Sí que es verdad que en ese tipo de poblaciones, todo lo que está próximo a las estaciones de esquí, hay mucha inversión que proviene del País Vasco y de Madrid incluso, en todo lo que es el entorno de Sallén, incluso a veces hasta valles como Benasque, etcétera. Eso distorsiona lo que son los precios, ¿vale? Y luego sí que nos damos cuenta que en ese tipo de oferta de alquiler, por lo tanto, claro, hay poca vivienda, también el precio sube. Y los particulares lo que están haciendo en busca de la rentabilidad es poner en alquiler viviendas de temporada. Hay muchos casos que se ven en los anuncios y te dicen, te alquilamos de septiembre a junio, para que luego ellos en verano puedan alquilarlo a precios más altos. Pero lo que es vivienda habitual no es, o sea, es decir, es que la escasez es tremenda. Es decir, yo tengo una pequeña anécdota de una hija de una amiga que es enfermera en Biescas y se ha tenido que ir a un mini pueblo de 39 habitantes como Banaguás, que está a unos cuantos kilómetros de Biescas, porque no encontraba vivienda en alquiler. Y allí, de favor, no porque estuviera anunciada, ha conseguido una residencia habitual permanente para todo el año. Bueno, pues esto es un poco más consecuencia de todo lo que hemos estado comentando. Hay poca oferta de vivienda de obra nueva, habrá que generar suelo, bueno, pues como las administraciones y todos podamos, pero vemos que todo se enfoca hacia ahí. Bueno, no me alargo más, que tiene que intervenir otro, Fernando, me parece, ¿no? Bueno, gracias, por esto. Gracias, Hola, buenos días a todos. Gracias, en primer lugar, a Luis por invitarnos un trimestre más a formar parte de la presentación, a Ibercaja por acogernos en este maravilloso espacio. Y bueno, la verdad es que yo seré breve porque en la parte que a mí me toca hablaros de obra nueva, en el informe de Luis hemos visto un montón de datos, ¿no? que tampoco quiero repetir, y luego también es verdad que Nacho nos ha comentado sobre problemática en general de la vivienda y en lo que afecta a la obra nueva. En cuanto al informe del tercer trimestre, para la obra nueva pues siguen siendo buenas noticias, porque en ventas interanuales hemos visto que estamos en un más 7,7%, es decir, el tercer trimestre se ha vendido un más 7,7% más que el tercer trimestre del año 2023, con lo cual hemos crecido. Y si ampliásemos el rango de comparación y comparásemos cuánto se ha vendido desde enero del 24 hasta el cierre de septiembre y lo que se vendió entre enero del 23 hasta septiembre del 23, el incremento es de un 2,3%. Es decir, se sigue vendiendo, sigue habiendo demanda, con lo cual tenemos un mercado estable, que yo diría que es un poco el día de la marmota. Si vemos una de las gráficas que presenta Luis con las ventas y nos quedamos con la línea de obra nueva, pues desde el 2015 casi la línea es plana. Es decir, no tenemos una línea con grandes oscilaciones, oscilamos bastante menos que lo que oscilan las otras tipologías de venta, ¿no? Es esta línea roja de aquí abajo. Es decir, en el otro vemos alguna oscilación. Aquí se marca cuando hay esa oscilación un poquito, pero es que estamos planos, estamos en esa horquilla de 2.500 a 3.000 viviendas de obra nueva vendidas por año que no varían prácticamente, ¿no? Con lo cual, por un lado es una buena noticia, tenemos un mercado estable, entendemos que el mercado va a seguir moviéndose en ese rango por los indicadores que hemos visto antes. Es decir, de momento los indicadores económicos es que en el 2025
sigamos creciendo, tenemos una buena tasa de ocupación de población activa, con lo cual pues, la gente tiene capacidad para comprar, los precios no se han incrementado, como lo presentaba antes Luis, en la evolución del precio. Y entonces, pues bueno, los tipos de interés, lo hablará luego Jorge, están en un periodo bajista después de los periodos alcistas que hemos vivido. Y luego, yo siempre lo digo, y encima para la obra nueva, pues construimos unas viviendas que nada tienen que ver con lo que se construía antes, y esto nos lo contará luego Fernando Used, por su nivel prestacional, por su nivel de eficiencia energética. Es decir, para tener una vivienda con esas prestaciones, o la compras de obra nueva o intentas ir a una rehabilitación muy buena, que es muy difícil conseguir ese nivel prestacional. Todo eso ayuda a la obra nueva y todo eso esa sería la parte bonita de nuestro sector. La parte de retos a la que nos enfrentamos, pues bueno, se ha visto aquí claramente, y esta gráfica es la primera que nos lo va a mostrar. Tenemos que ser capaces de cubrir esa demanda y estamos en el límite, es decir, casi no somos capaces de producir el número de viviendas que hoy se están vendiendo. Estas dos líneas, la roja representa el número de compraventas y la gris es el número de viviendas visadas para obtener licencia y poder construir, ¿no? Entonces, en este trimestre, en el análisis interanual, la línea roja se pone por encima de la línea gris, con lo cual se vende más de lo que se está visando. Y este es uno de los problemas, lo remarcaba Nacho, de que no somos capaces de producir ese número de viviendas. Esta problemática, pues bueno, por supuesto, es debido al tema del suelo que nos comentaba Nacho, es debido a que los costes de construcción, si vemos la gráfica, bueno, si quieres antes de pasar un segundo, y así no salto a la anterior, perdona Luis, no salto en esta gráfica, también vemos que, bueno, de momento podemos tener como buena noticia que en el 22, en el 23, en el 24 hemos iniciado más viviendas de las que hemos terminado. También es verdad que llegará un momento en que veremos que la columna roja será superior a la gris, porque por la tendencia de lo que estamos produciendo tiene que suceder, ¿no? Pero bueno, eso iba ligado al anterior. Si voy a los costes de construcción, pues bueno, vimos un pico como este, que fue después del COVID, que afortunadamente descendió y ahora vive un periodo de algo más de estabilización, ¿no? Esto es coste de materiales más mano de obra, la línea gris, perdón, que es la que nos lleva a esa estabilización. Este es otro de nuestros retos para los promotores. Si no conseguimos tener esa estabilización, pues es difícil hacer proyectos, los planes de viabilidad, es difícil tener la certeza de que vamos a cumplir con los números, y este es el reto que hace que se lancen más o menos proyectos, al margen, por supuesto, de tener disponibilidad de suelo, que tengamos claro que los proyectos son viables. Y esto también va muy en línea en cuanto a la obra nueva para esa vivienda de acceso a la población joven o de acceso a familias con menos recursos, pues es que es muy difícil construir a los precios de los módulos actuales. Si el precio de módulo está en los 180, 185.000, hay que tener en cuenta que construir una vivienda con las exigencias actuales del Código Técnico de Edificación va a tener un rango de precio medio entre 140.000 y 170.000 euros. Solo de construcción. Ahí no hay suelo, ahí no hay proyectos, ahí no hay nada más que se invierta, ¿no? Simplemente costes de construcción. Pues eso va a hacer difícil poder incorporar esas viviendas sin la colaboración público-privada que se comentaba antes. Yo creo que aquí tiene que haber una colaboración muy estrecha entre administración pública y promotores para poder poner viviendas de ese rango de precio, 180.000, 200.000 en el mercado, y que se puedan vender y que pueda permitir cubrir esa gran parte de la demanda que hoy apenas se cubre. En el informe de Luis habéis podido ver que la vivienda de protección representa el 1,54% de todo lo que se vende, es decir, es nada comparado con la demanda que probablemente habría en ese segmento. Bueno, por mi parte nada más, como conclusión decir que la obra nueva sigue su camino, que tiene que afrontar sus retos y que su principal reto va muy vinculado al tema de los costes de construcción, que hay proyectos en marcha como la industrialización de la construcción, que se van dando pasos, pero que a día de hoy del 100% de una obra, la industrialización de la construcción ocupa un porcentaje pequeñito y hay que conseguir que se incremente más para que seamos capaces de construir siendo más eficientes en costes. Muchas gracias. Cedo la palabra a Fernando Used, de Ingenus. Tenemos que ir recuperando tiempo. Bueno, buenos días. Perdonar mi voz. Primero agradecer a todos los asistentes, a Ibercaja, a Luis por ayudarnos a formar parte de esta cátedra. Y perdonar mi voz, pero este clima cambiante, ir en moto, no ayuda en nada.
a mi voz. Bueno, como siempre, ya lo comento siempre, no hay muchas novedades de índole técnica de un trimestre a otro, pero me gusta cada día remarcar algunas tendencias. Entonces, bueno, el trimestre anterior estuvimos hablando un poco de la industrialización que era un poco ejemplos claros de lo que es la industrialización. Entonces, yo creo que voy a hablar un poco dos pinceladas de las tendencias de ahora, que son, ya las ha comentado Luis, hay un poco una tendencia a incrementarse un poco por 2 o 3 municipios de Cuarta y tal, la vivienda unifamiliar. Es un poco ficticio porque, por otro lado, hay una tendencia a viviendas un poquito más pequeñas en cuanto a viviendas de obra nueva, que yo creo que es debido claramente al precio. Hay un alza de los precios en general y, como ha comentado Fernando, la verdad es que las exigencias de las viviendas nuevas energéticamente y de normativa son exhaustivas y impresionantes. Yo creo que estamos haciendo auténticos Mercedes o BMWs en cuanto a las viviendas, ¿no? Entonces es muy difícil con la normativa actual pues hacer viviendas. Yo, como siempre, hacer viviendas asequibles, hacer viviendas baratas, porque el coste es el que es y entonces yo sí que Nacho le ha pegado un poco de zasca a la Administración en cuanto al tema de los suelos. Yo también sabéis que siempre lo digo, hay que ser muy diligente en el tema del suelo, pero yo aún le daría más zascas. Y yo se lo digo siempre, sobre todo a Víctor ahora, que es el consejero, Víctor Serrano, que porque no modifican las densidades de los polígonos, porque no modifican con la misma edificabilidad que tenemos, que yo no estoy diciendo de densificar más, sino con la misma densidad que tenemos de edificabilidad, dar más viviendas. Si es que es verdad, los sistemas familiares ahora son de otro. Yo vivo solo con mi mujer, mis hijos ya están por ahí viviendo con las novias y que se casan y todos son unidades de 2 o 3, no son de mucho más. Hay algunas familias numerosas, afortunadamente, y gracias a Dios, pero yo creo que eso supone que hay que liberar esos metros cuadrados para poder hacer unas viviendas más asequibles, porque el precio es metro cuadrado y la repercusión del valor del suelo es metro cuadrado. También le pegaría otro zasca a la Administración, que es decir, queremos viviendas de VPO, pero el Ayuntamiento sigue cobrando 30.000 euros por suelo de cada vivienda de VPO. Regálalo y oblígale al promotor a hacerlas quitándole esas 30.000 euros del suelo. No le cobres el 4% de licencia. Entonces, podríamos hacerlas más baratas. Hay muchas maneras. Sí que es verdad que yo un poco lo que haría es un poco una lanza en favor de los que están ahora, que la verdad es que ahora, en cuanto a las viviendas de alquiler, que es un poco lo último que yo querría comentar, las nuevas tendencias para intentar paliar el tema de la falta de suelo o la falta de vivienda para de alquiler fundamentalmente. Como bien ha dicho Nacho, el Gobierno de Aragón, junto con el Ayuntamiento de Zaragoza, ha sacado unas viviendas de alquiler, ha modificado unas parcelas de equipamiento obsoleto que no ha necesitado, pues de colegios o de otros sistemas de equipamientos, para viviendas de alquiler, de manera que el Gobierno se queda la propiedad del suelo y a los 75 años revierte, y entonces, bueno, si tú regalas el suelo, lógicamente, el coste de la construcción se conoce y tú puedes hacer o poner en el mercado viviendas de alquiler, que allí sí que no han puesto límite, fíjate qué bonito, ahí no han puesto límite al tamaño de las viviendas, ahí sí que cumplen, pero en cambio el promotor a veces no le dejan subir esa densidad de viviendas. Y entonces, bueno, pues yo creo que eso ayudará. 1.000 viviendas para un parque como Zaragoza, sí que hay 2.500 al año, yo creo que puede ayudar. Pero hagamos más y también puede ser de venta. Hay equipamientos privados, hay sistemas industriales privados que se pueden hacer, otros sistemas de residencia, yo lo he comentado antes, de colivings, de residencias de jóvenes o ya no tan jóvenes, con algún servicio común, de manera que sean... si quiere seguir manteniendo el sistema terciario, pues con un propietario único para alquiler, pero ¿por qué no nos atrevemos a hacer de venta? Porque tampoco pasa nada, no densificamos más el territorio, sino lo que estamos cambiando es un suelo industrial o una nave que no tiene ningún sentido por viviendas de alquiler o de compra. El promotor estaría encantado de esos suelos poderlos poner en marcha con
con esa finalidad de viviendas, también conseguiríamos que en esas viviendas de otros usos y liberaríamos viviendas de alquiler para las familias más tradicionales, porque pensemos que en Zaragoza hay muchos estudiantes, hay más de 3.000 estudiantes en San Jorge, muchos franceses, muchos de otras localidades de Aragón. En la Universidad de Zaragoza hay 50.000 alumnos que buscan vivienda de alquiler y quitan viviendas para las familias tradicionales, solo están 9 meses. Hay viviendas de uso turístico porque afortunadamente como Madrid y Barcelona están colapsados, pues nos pasan por aquí un día y se quedan 2. Entonces yo creo que si conseguimos que todas esas viviendas se pongan en marcha y las que son de utilización accidental las dejemos de lado para viviendas de uso común, yo creo que conseguiremos equilibrar la balanza. Técnicamente, ya lo he comentado antes, nosotros estamos intentando potenciar la industrialización, pero como hemos visto aquí en esta gráfica, los materiales se han estabilizado. En el último año tenemos solo una subida del 0,9, pero la mano de obra ha subido un 11,5. Y eso es debido, lo ha comentado Fernando Montón, a que no hay mano de obra. La única manera de paliar la mano de obra es industrializar y hacerlo en taller y off-site, de manera que ganamos calidad, ganamos menos residuos, yo creo que ganamos tiempo, pero también no nos engañemos. Yo antes lo comentaba, el precio de la vivienda industrializada está por encima de la vivienda tradicional porque tiene mejor calidad y se hace off-site, pero no van a ser vasos comunicantes de igualar. Yo creo que a lo mejor baja un poquito, pero al final la tradicional acabará subiendo porque la presión de los precios de la mano de obra, aquí está, el 11,5%, mientras que los salarios en Aragón han crecido un 6%. Entonces, yo creo que como vivienda nueva tenemos ese reto y me dejaré para el trimestre que viene hablar un poco de la normativa de eficiencia energética que viene, que ya es exhaustiva, pues nos tenemos que preparar a la Agenda 2030 de consumo nulo y yo creo que eso que está muy bien, porque en el fondo para el mundo es mucho menor consumo y para el consumidor, pero yo creo que eso no hará ningún favor al tema de precios. Pero bueno, en Europa estamos en esa coyuntura y no vamos a cambiar desde aquí, desde Aragón, lo que Europa nos manda. Pero bueno, yo sí que sería un poco, intentaría que la Administración fuera más condescendiente en los suelos, en que liberar esas parcelas de equipamiento, en favorecer la público-privada y desde Ingenus lo que estamos intentando colaborar con promotores, con las administraciones y con los nuevos sistemas de vivienda o de residencia que están en el mercado. Nosotros copiamos lo que están haciendo en Madrid, Madrid copia lo que hace Londres y queramos o no, vamos por allí. Esto también ayudaría mucho a los municipios, que antes ha salido una pregunta, a los municipios turísticos. Yo recuerdo hace ya 4 o 5 años que estudiamos para Sallent de Gallo un tema de hacer unas viviendas, vamos a decir, apartamentos para alquiler de 2 personas, sencillas, de manera que se pudieran alquilar en invierno para los trabajadores, en verano para colonias infantiles. El proyecto ahí está y se quedó estancado. ¿Por qué no? Es que yo creo que es lo que hay que hacer. Hay mucho campamento de verano, hay mucho empleado de tema terciario que no encuentra y se tiene que ir a dormir a Sabiñánigo o como ha comentado Nacho. Yo creo que entre todos tenemos que intentar hacer esa labor. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, voy a intentar dar los titulares un poquito del mercado hipotecario. En principio, aquí lo que vemos ahora en esta gráfica es que el número de compraventas financiadas con préstamo hipotecario estamos en mínimos. Ha habido un descenso de un 14%. Estamos en un 58,15% y, como bien señalamos ahí, el 63% en Zaragoza. Esto es un dato que a nivel de entidad financiera, pues claro, nosotros que queremos prestar dinero y hacer muchas hipotecas, pues lo que te está diciendo básicamente, si hay arañas, es que la demanda que tenemos de compra de vivienda es prácticamente de reposición y muy robusta. Y además hay un detallito que vemos mucho, yo que me dedico a la financiación dentro del banco de promoción inmobiliaria, lo que es el gap
entre la constitución de la hipoteca para el promotor y la subrogación de las viviendas finales, ¿no? El promotor se hipoteca normalmente en torno al 70-80% y el cliente final que se subroga en una hipoteca financiada en Ibercaja. Y sorprendentemente, diríais, primer acceso de los barrios Miralbuenos contra Arcosur, pues básicamente vemos que ahí el de vivienda protegida se subroga más o menos igual. Y eso es porque detrás tenemos un apoyo familiar, ¿no? Vemos el apoyo familiar. Pasa, Luis, si quieres. En cuanto, ahora entramos en los datos de accesibilidad, ¿no? Porque cuando vemos la serie histórica y vemos los precios históricos, pues nos seguimos moviendo en endeudamientos por metro cuadrado muy razonables, que si ya los comparamos con otras ciudades, pues nos volveríamos locos. Pero vamos, el problema o la ventaja nuestra es la que es. Estamos en datos comparables mucho mejor que el resto de provincias parecidas y ciudades. Y en principio 1.200 euros es y una variación muy ligera. Esto, si queréis, lo pasamos con un poquito de... En cuanto a endeudamiento por vivienda, vemos que estamos en también cifras muy razonables y es lo que os digo, si nos vamos a esos 4.000 euros que ha nombrado antes Fernando, un poco de precio de vivienda de obra nueva y vemos algunas transacciones de vivienda usada, pues estamos en valores absolutos bastante razonables de hipoteca media. En Ibercaja, como dato, la hipoteca media se paga en menos de 15 años y estamos en estas cifras prácticamente, o sea, lo clavamos con poca variación. ¡Ay! El tipo de interés. Ahora estamos en época de presupuesto. Me preguntaban por aquí, dice, ¿dónde acabará? Digo, yo no soy de los listos, digo, yo no soy de los de la macro. Pero bueno, lo que te dice la teoría o por lo menos dices entre el 2 y el 3, aparentemente, dices, es un mercado razonable. Alguno dice por ahí que acabaremos por debajo del 2 el año que viene. No lo sé. Pero bueno, lo que sí que sabemos es que está bajando rápidamente y bueno, ahí veis las cuantías de firma de hipotecas y yo creo que es la siguiente gráfica, la que comentaba antes de la convergencia, ¿no? De esta, que esta es muy, muy heavy, ¿no? En la época en la que subió el tipo, o sea, cuando empezaba teníamos las hipotecas a tipo fijo. Nosotros aquí inventamos la hipoteca mixta, que no es que inventáramos, pero bueno, el mercado inventó la hipoteca mixta, que es eso de hipotecarte un ratito a fijo y luego a variable, pero bueno, lo que se está viendo es que la convergencia, ahora ya la gente está descontando el tema de la bajada del Euribor. Bueno, esto es lo que decíamos, el plazo de contratación, la batería que miramos los analistas de riesgos, pues bueno, al final el plazo de contratación medio son 24 años. Ya os digo que en obra nueva esto cambia bastante. La gente que se subroga o se hipoteca en una obra nueva, el plazo de pago de la hipoteca es mucho más rápido, pero bueno, aquí el peso de la vivienda usada. La cuota hipotecaria, que al final estamos en unas cifras, ya veis que las variaciones son mínimas, la locura de los años del fuego, que digo yo, pero bueno, en principio estamos en cifras razonables y con un ligero incremento interanual. Y esto es lo que miramos yo cuando entré en Ibercaja ya de pequeño, pues nos dice, no financies más del 30% del endeudamiento y más del 80% del precio de compra o el valor de tasación. Creo que en el informe estamos ahora ya en el 86 y pico de valor financiado. Pero bueno, al final estamos en datos comparativos mejor que el resto de... Y luego seguramente si miramos los Madrid, si abrimos el foco o las Baleares o los Málagas, nos darían vueltas los ojos. Pero bueno, en principio estamos en ratios muy razonables. Y yo creo que de presentación no tenemos nada más. Y yo simplemente por un poco juntar todo lo que... Yo dentro del banco me dedico eminentemente a la financiación de obra nueva y al final yo creo que la solución perfecta no existe. Yo creo que es una combinación. Yo creo que todos habéis hablado de cositas y al final siempre el reto, todo el mundo lo estamos diciendo, el reto del primer acceso, pero lo que os comento, aquí en Arcosur que tenemos un primer acceso, en Aragón, que está muy bien, y al final estamos viendo ese reflejo, estamos con una generación que somos privilegiados, tenemos un respaldo detrás. A mí me preocupa los próximos años. No sé qué pasará los próximos años cuando no esté ese respaldo y no estés Y entonces lo que hay que ponerse es ya. Vamos tarde, pero hay que ponerse ya para solucionar lo que bien decía Nacho y Fernando con el tema del desarrollo de suelo y cambio de paradigma. Porque aquí somos eminentemente propietarios. Ojo, yo estoy diciendo que a mí lo que me interesa como entidad financiera es hipotecar, ¿no? Pero al final tenemos que financiar al que vertebra ese alquiler, esa cesión de uso, esos
proyectos, ¿no? Al final tenemos que cambiar yo creo que es un cambio de paradigma, de que hay que dejar, lamentablemente a lo mejor todos no podemos ser propietarios, y luego al final financiar promociones todas para venta, al final tenemos que financiar otro tipo de actuaciones. Vale. Muchas gracias y doy paso a registradores. Es el que me separa del café. Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia y a Luis Fabra por la invitación. Efectivamente, yo lo tengo un poco complicadillo, porque claro, sabéis que cuando yo termine nos está esperando un café. Eso complica un poco las cosas, pero bueno. Por otro lado, acostumbrado a participar activamente con la universidad, conferencias, seminarios, charlas, que estoy siempre muy encorsetado, tienes que hablar de esto, de esto, de esto, pues es una maravilla venir. Luis, ¿de qué hablo? De lo que quieras. Luis, ceteris paribus, puedo venir siempre que quieras. En esos términos siempre me apunto. Bueno, en el tiempo que tengo había apuntado cinco cuestiones, ya sabéis, el ámbito jurídico. Las voy a mencionar, por lo menos no sé si podré desarrollar todas como se merecerían, pero bueno, estamos en tramitación en las Cortes Aragonesas con un anteproyecto de Ley de Vivienda de Aragón, la primera de la comunidad. También el Gobierno Nacional tiene un proyecto, un borrador de Real Decreto de Ventanilla Única Digital en cuanto a arrendamientos de uso turístico con la participación activa de los registros de la propiedad. Hay un par de sentencias del Tribunal Supremo muy interesantes en materia de limitación estatutaria de las comunidades de propietarios sobre el tema de los usos turísticos en los edificios. Hay una sentencia de Barcelona sobre la validez de la cláusula Berlín en contrato de arrendamiento, que no se está proliferando tanto en Aragón porque, lógicamente, no tenemos tantas zonas tensionadas como en Barcelona, pero podría llegar a producirse. Y luego un alza, en quinto lugar, de hipotecas inversas, si me da tiempo de decirlo también. Bueno, lo primero, el anteproyecto de ley de vivienda de Aragón, que los objetivos que marca el anteproyecto de ley, ni siquiera estamos en fase de proyectos, ha habido talleres informativos en los que los registradores hemos participado, pero bueno, ya tenemos un texto normativo con el que podemos trabajar. Los objetivos de la misma ya están en la propia exposición de motivos, algunos temas ya han sido tocados, la emancipación de jóvenes, hay 47.000 jóvenes de hasta 39 años que viven todavía en casa de sus padres. Se habla de la necesidad de 12.000 unidades inmobiliarias que serían las que necesita nuestra región. Y, en definitiva, con estos objetivos también, lógicamente, esta ley marca una serie de medios que también han salido aquí a la palestra. Fomentar la colaboración público-privada con un derecho de superficie, que también ha salido a la palestra. Muy importante, lo comentó en el Foro de Vivienda de Aragón Octavio López, don Octavio López, el consejero de Vivienda del Gobierno, la aprobación que se hizo por decreto 128/2024, 17 de julio, directriz especial, también ha salido precisamente ahora directriz especial para viviendas dotacionales públicas, para la posibilidad de que algunos equipamientos urbanísticamente calificados como dotacionales públicos, pero que están con usos ya ociosos, inutilizados o con escasa utilización, infrautilizados, pueda construirse vivienda pública. Precisamente con estas cuestiones, muy recientemente, me viene muy bien para comentarlo aquí, justo la semana pasada, se publicó en el BOA, en el Boletín Oficial de Aragón, el 20 de noviembre. Bueno, el 20 de noviembre se publicaron dos noticias importantes. La primera, el nombramiento de mi persona y de mi decana que está ahí, que tanto quiero, como nuevos vocales de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. Esto lo tenía, mi minuto de gloria lo tenía que sacar de alguna manera. Y, en segundo lugar, más importante, se publicaron ese día, la semana pasada, los pliegos para 550 viviendas en parcelas municipales de Rosales del Canal y Miralbueno, que son las primeras. Se harán unas cuantas más, pero con el régimen que estamos comentando. Colaboración público-privada, suelos municipales, en los términos que estamos comentando de ayuntamientos, la cesión, la gestión de las mismas corresponderá a la DGA, concesión de derecho de superficie a un promotor que elevará la construcción por un plazo máximo de 75 años, con ayudas incluso públicas para que las personas, generalmente jóvenes, puedan acceder a las mismas y luego revertir a la propiedad a los titulares de los suelos, que son los correspondientes municipios. Este anteproyecto, como importante puedo destacar el artículo 4, las clases de viviendas, una tipología, las libres no hay que explicar nada, las protegidas, pues más o menos también lo que nos podemos imaginar, las viviendas de protección oficial, viviendas públicas, de titularidad de alguna administración pública, siempre fomentando el régimen de cesión temporal, es decir, no serían las protegidas que se transmite a la propiedad en ventas. Alojamientos colectivos, también han salido aquí, se regulan los co-living, los co-housing, los co-working, con dos tipos diferenciados de espacios privativos, de uso interior privativo, un dormitorio, aseo, baño, una superficie mínima de 20 metros cuadrados y espacios de uso común, fundamentalmente para jóvenes.
o sociales también. En quinto término, se regulan las viviendas sociales para colectivos de especial vulnerabilidad, situaciones transitorias por un periodo máximo de 2 años que se pueden ir prorrogando y que personas que no puedan ni siquiera prácticamente aportar ningún tipo de ingreso económico. Se regulan también las viviendas desocupadas, aquellas que estén más de 3 años sin utilización. Importante porque el anteproyecto anterior, de 2018, como otras leyes que conocemos de vivienda en España, se habla de la expropiación del uso por incumplimiento de la función social de la propiedad. Esta ley no regula esa materia, o la regula de otra manera, con multas coercitivas, expedientes sancionadores, pero sin llegar a la expropiación. Y luego, esto puede interesar a los APIs, a Fernando Baena si estuviera, se regula una serie de cuestiones sobre los agentes intervinientes en materia de vivienda, los promotores, constructores y los APIs, creando un registro administrativo. Un registro administrativo obligatorio, gratuito, obviamente, pues, como siempre en estas lides, para incrementar y garantizar cierta transparencia en el mercado inmobiliario. Insisto, es anteproyecto, todavía ni siquiera estamos en fase de presentación de enmiendas. En los siguientes trimestres pues podremos comentar cómo va avanzando la cosa. En segundo término, he comentado también, esto ya el Gobierno Nacional está elaborando, posiblemente para próximas fechas, recientes, próximas, a corto plazo, un borrador de Real Decreto de ventanilla única digital de arrendamientos de uso turístico, que es implantar lo que ya nos obliga, en cierta manera, un reglamento europeo de 11 de abril de 2024, el Parlamento Europeo y el Consejo, de transmisiones e intercambios de información. Es decir, que los departamentos que quieran ser destinados a uso turístico y quieran ser comercializados en Airbnb, etcétera, pues primero tengan un número de entrada de registro que lo proporcionaremos los propios registradores y lo haremos constar por una nota al margen de la finca que corresponda. También, si esto sale adelante, que puede ser a lo mejor en enero, pues en los próximos trimestres informes del mercado inmobiliario lo podremos traer a colación. En tercer término, que tiene mucha relevancia, puede tenerla para el mercado de alquiler, jurisprudencia. 2 sentencias del Tribunal Supremo, la 1232 y 1233, de 3 de octubre, muy reciente, 3 de octubre de 2024 de este año, sobre la interpretación que había que dar ya el 17-12 de la Ley de Propiedad Horizontal, que se modificó por Real Decreto Ley 7/2019. Que ha venido a decir lo mismo que ya venía diciendo la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Este artículo permite a las comunidades de propietarios introducir modificaciones en los estatutos para, dice, limitar o condicionar el uso turístico de las mismas. La duda estaba si podía incluso prohibir, no solo sujetarlo a ciertas autorizaciones, por ejemplo, de la Junta, sino prohibir. La Dirección General decía que sí, pero algunos operadores jurídicos lo tenían en duda. Bueno, pues el Tribunal Supremo, interpretación teleológica, en definitiva, ha dicho que se puede prohibir, que se puede incluso llegar a lo máximo, que es prohibir. Cabe la prohibición absoluta porque no afecta al contenido esencial del derecho de propiedad y, por tanto, la importante diferencia es que basta con el acuerdo mayoritario de 3/5, no la unanimidad. Importante traer a colación también algunas resoluciones de la Dirección General, porque parece que hay que diferenciar entre alquiler turístico y alquiler vacacional. Alquiler vacacional, resolución 12 de diciembre de 2023, sí es necesario la unanimidad. O, por ejemplo, si en los estatutos lo que consta es la prohibición de actividades profesionales o comerciales, resolución de 1 de diciembre de 21, también es necesaria la unanimidad y no el acuerdo mayoritario de 3/5. O también es incluso distinto según sea la prohibición de la autorización a un propietario concreto, 9 de diciembre del 19, también es necesaria la unanimidad. He tenido varias consultas por parte de notarios que van a autorizar escrituras públicas de estas modificaciones estatutarias, gestores, APIs, porque tenían convocada a la Junta y querían saber cómo redactar el artículo nuevo de esos estatutos. Muy importante cómo redactarlo, porque si se redacta en términos muy genéricos, que se prohíbe prácticamente cualquier actividad económica, profesional, cuando realmente lo que quieren es solo limitar el uso turístico, sería necesaria la unanimidad, no los 3/5, lo cual es muy importante la diferencia. Lo esencial es prácticamente remitirse al artículo 5E de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Se prohíbe el uso turístico en los términos del artículo 5E de la Ley de 94, suficiente. Si empiezan a decir en ese artículo cosas raras, se va a exigir los registradores, vamos a exigir la unanimidad, no los 3/5. Bueno, en cuarto término quería mencionar aquí, por cuestión también que, como adelantaba antes, quizás no muy frecuente en Aragón, porque no tenemos todavía zonas muy declaradas como tensionadas, pero pueden serlo en cualquier momento con la nueva ley de vivienda estatal. Es la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, del 27 de mayo de 2024, de este año, que declara la validez de la cláusula Berlín en contrato de arrendamiento. Si pregunto qué es la cláusula Berlín, yo creo que nadie va a saber contestarme prácticamente, y si me preguntáis el origen del nombre, pues es muy original, se aplicó en Berlín. Por eso se llama cláusula Berlín. Es un pacto que se fija en los contratos de arrendamiento por el cual arrendador e inquilino pactan no una renta, sino dos. Una,
En aquellas zonas de mercado tensionado, insisto mucho Barcelona, pero en Aragón podría llegar a declararse alguna zona, algún municipio de cierto uso turístico también, en definitiva, pues esa primera renta es respetar la ley de control de sujeción de rentas, de precios máximos de renta, que marque una determinada legislación, como puede ser porque esta sentencia de Barcelona, porque fue la ley del 2020 de Cataluña, que fue una ley de medidas urgentes en materia de flexibilización de la vivienda, de alquiler, topando los precios. En definitiva, marcamos una renta X, respetando esa ley o la ley que pudiera haber o la zona tensionada que se marque, por ejemplo, en Aragón. Y segunda, si se declara la inconstitucionalidad de esa ley, marco una segunda renta Y más alta. Bueno, pues se pactaba esto y sucedió lo que sucedió, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Cataluña del 2020. Entonces, este arrendatario, pues cuando le tocó aplicar esa segunda renta, pues dijo, no, me parece muy mal. Acudió y el juzgado de primera instancia declaró la validez de la misma, pues por lo que suele pasar como siempre. Lo mismo que pasó con los préstamos hipotecarios de la Ley 5/2019, principio de cognoscibilidad. Hubo una clara transparencia en el contrato entre arrendador y arrendatario. Si el arrendatario tenía claro conocimiento de lo que estaba firmando, pues per se no es nula de pleno derecho y se declaró la validez. Bueno, y ya para terminar, en quinto término, además no soy mejor ese sitio para decir esto que en una entidad en un salón de la entidad bancaria, una entidad financiera, las hipotecas inversas. Como sabéis, se crearon en el 2007, disposición adicional primera de la Ley 41/2007, se han comercializado poco, son aquellas, creo que sabéis, que son especialmente destinadas a personas mayores de 65 años o personas con discapacidad, que en el primer caso yo siempre he pensado que podría ser un muy buen complemento para la pensión, esas personas que tienen una pensión, o bueno, en definitiva para cualquiera de nosotros, porque el día de mañana la caja de pensiones sabe Dios cómo estará. Por lo tanto, estas operan como una especie de renta vitalicia con la ventaja de que el hipotecante nunca pierde la propiedad del uso de la vivienda. Simplemente la carga hipotecaria la asumirán los herederos. Pues bueno, lo quería destacar porque han salido unos datos recientemente de un alza del 1.200% de la formalización en escritura pública notarial de estas hipotecas inversas en 6 años. De manera que, fijaros, en 2017 se firmaron 31 y en el 2023 409. Así que, por favor, Ibercaja, hacer el favor. Bueno, muchas gracias.